Si ustedes se quieren apuntar, ahí con Marcela, se llama inmunología clínica, es optativa. Pues si la quieren, está muy de moda la inmunología, pero casi siempre agarran otra ustedes, agarran sexología, agarran otras cosas que parece que les va a servir más que esto, que la inmunología clínica, pero pues cada quien, es que resulta de que cuando el doctor Catase me dijo que en paz descanse, el primer director de la escuela, no pude a hacerle el programa y como que se molestó. Entonces me borró por un tiempo y lo estaba dando el doctor Huerta. Y luego ya de repente se dejó de dar el otro alergólogo, pues el del que da el otro grupo. Pero esa fue, nunca se había interrumpido. Durante 5 o 6 años estuvimos dando el curso de inmunología clínica. Sí, que es el siguiente semestre cuando se da. Es optativa. Y sí, ahora, si lo echamos a andar, lo podemos hacer de diferentes formas. Podemos invitar a maestros asociados, yo los invitaría. Y por ejemplo, si hablamos de problemas inmunológicos relacionados con el sistema nervioso, invitaría a un neurólogo. Si hablamos de si hablamos de problemas inmunológicos del aparato digestivo, invitaría a un gastroenterólogo. Y así iniciaríamos. O sea, quiero ser diferente ahora en el sentido de hacerlo como un congreso, invitar a varios maestros según la especialidad y enriquecer más el curso de inmunología clínica. Vaya que no nomás yo lo dé, sino que sean maestros invitados. Inclusive podemos invitar al doctor, es uno buen maestro de los que se salieron de la escuela de medicina, que es el doctor Hugo Peña Ríos, que ahorita es creo que jefe de servicio del Hospital General de Medicina Interna. Él es reumatólogo, él daba la clase de reumatología a los muchachos, se salió. Hay muchos maestros que se salieron, que los invitaría yo creo que es más fácil ahora que ellos se conecten desde su casa y nos aporten todo lo relacionado con inmunología clínica. Así así quiero hacer la dinámica. Si se animan con 10, que se animen de ustedes del grupo, 10 o 12, con eso lo hacemos. Abrimos el grupo para el siguiente semestre y así sería la dinámica. O sea, ellos nos explicarían todo lo relacionado y nosotros también empezaríamos después la clase. O sea, empezaríamos con 15 o 20 minutos que nos dieran de introducción los maestros y luego ya seguiríamos nosotros la clase, ¿no? Que nos pusieran las bases o para dónde ir, pues para tener muchos criterios, no nomás que tengan ustedes el criterio mío, sino que tengan diferentes criterios de diferentes maestros según la especialidad y según el abordaje de la inmunología clínica y el tema que estemos bien. Eso así le haríamos completamente diferente. Les digo que ahora con la pandemia se cambió todo y tenemos que trabajar en equipo, todos los médicos, para que ustedes salgan mejor preparados. Esa es la idea. Si ahora va a ser estar dando la clase por Zoom, así sería bueno, ¿eh? Y nos dicen su experiencia y yo creo que se enriquecería todo. Ahorita me acordé porque estoy en el curso y ya me salí, al rato vuelvo a entrar, es todo el día. Es un congreso internacional de inmunodeficiencias. Está muy bueno, ¿eh? Porque se relaciona mucho, porque hay muchas enfermedades que parecen que son de alergia y en realidad son inmunodeficiencias graves o que creen que es una alergia y está muy interesante, ¿eh? Entonces, eso sería el curso. Ojalá y se animen, jóvenes, con 12 que se animen de ustedes, de este grupo, unos 6 de aquí de ustedes y otros 6 del otro grupo. Hacemos el grupo de unos 12 o 15 y ya la hacemos para armarla el próximo semestre. Sería inmunología clínica. Y ya les digo, consistiría eso de que entrarían un maestro, invitaría como unos 5 o 6 maestros, compañeros míos de los hospitales donde estuve trabajando, y que nos ayudaran, que nos hablaran 15 minutos, no más, y luego seguiríamos nosotros con la clase, con el enlace que nos hiciera el favor este Ángel, que es el que iniciaría y enlazaría la transmisión con cada maestro. Él sería el enlace
y ya después pasaría con nosotros. Él se encargaría, si algunos de los maestros tienen problemas con el audio y todo, nosotros, o sea, que no se moleste nada, que nosotros hagamos todo el trabajo técnico para que nos ayuden bastante y las transmisiones sean de buena calidad. Pues ustedes piénsenlo, ahí la jefa de grupo se lo dejo para que a ver qué piensan. Después los muchachos, más adelante, falta todavía que se termine el curso, pero me estoy adelantando para que ustedes vayan analizando, viendo, pensando qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque sí nos va a hacer falta saber mucho inmunología clínica. Digo yo, cuando menos saber, invitar inclusive al maestro Carlos, al que les dé inmunología básica, también es buen amigo mío, invitarlo a que nos dé cuáles son los exámenes de laboratorio más importantes desde el punto de vista inmunológico que ustedes como médicos generales deben de saber. Todo bien armado, un programa que ya tengo, bien armado desde hace muchos años, que no más que lo dejé de dar, y estaría bueno que nos pusiéramos al tanto todo lo relacionado con inmunología, y ustedes como médicos generales pueden hacer todo esto. Citometría de flujo y mandar a hacer cuantificación de CD3, CD4, una biometría hemática y hacer todos los exámenes que se puedan, ustedes como médicos generales deben de saber para entrarle a un paciente que tenga problemas de inmunología. ¿Cómo le entrarían? ¿Y cuáles son los resultados y diagnósticos diferenciales? Entonces, es un programa bonito, sencillo, fácil, básico, que ustedes deben de manejar como médicos generales. Se las dejo ahí al costo. Se las dejo al costo y ustedes piénsenla. Todavía tienen chance, pero casi siempre agarran una más fácil ustedes para subir el promedio, pero ya no es, porque cuando estén frente al paciente, a ver si es cierto que el promedio sí tiene que ver mucho, pero si no van bien preparados de inmunología y de genética, que es la del futuro, esas dos clases de inmunología y genética, porque ya inclusive hay algunos estudios inmunológicos que tenemos que mandar a estudios genéticos para precisar bien el diagnóstico. Están muy relacionadas. Entonces piénsenlo ustedes, muchachos, y todavía falta 1 o 2 meses para que pongamos y decirle a Marcela que vaya abriendo ese grupo. Bueno, entonces después del comercial, seguimos, jóvenes, adelante. Buenos días, doctor, ¿me escucho? Buenos días. Sí, muy bien. Okay. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Sí. Ahorita me está entrando una llamada de un paciente que estoy tratando con COVID-19 de Phoenix, Arizona. Diciendo que es muy bien. No hay que hacerle confianza, jóvenes. Nada, el virus ese es bien traicionero. Tenemos que estudiar. No, nadie sabe, el que crea que sepa que el tratamiento es de determinada forma son puras mentiras, que ni les cuenten. No hay nada, y no crean que me veo muy soberbio, no hay nada en la actualidad, y pueden revisar, en contra de ese virus. No hay nada. Estamos tratando pacientes que SARS-CoV-1, que se parecían, y ahí le estamos dando tumbos de ciego a una piñata donde nos tienen los ojos bien vendados, pero en la actualidad no existe nada. Estamos tratando de manejarnos por algunos exámenes de laboratorio para tratar de disminuir las complicaciones, como son la coagulación intravascular diseminada y la neumonía por coágulos. Entonces, todo eso es las complicaciones que estamos viendo. Pero en la actualidad no hay nada, Sí hay que tratar al paciente, echarle muchas ganas, pero bueno, así es esto. Adelante. Muy bien, entonces buenos días. Nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Ramón, por Juan, por Enrique y por su servidor Cristian. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la fototoxicidad y fotoalergia. Órale pues, Cristian, adelante. Adelante, Cristian. Muy bien. Eso es muy interesante porque aquí, fíjense, pues el Hermosillo, imagínense yo creo que es el lugar donde tenemos más luz, aparte del norte. Yo creo que aquí es el lugar donde no tenemos más calor de toda la República, ¿no?
Aunque hay otros que dicen que en San Luis Río Colorado, otros, en fin. Pero aquí eso es bien importante lo que nos vas a decir. A ver, seguimos. Discúlpame, Cristian. Adelante. No hay problema, doctor. Entonces, bueno, ya continuando, primero para dar una breve introducción sobre en sí lo que es la fotoalergia, la fototoxicidad, tenemos que tener en consideración un concepto que es la fotosensibilización, que es en sí la reacción de la luz ultravioleta en combinación con componentes endógenos y exógenos. Ya dependiendo si es fototoxicidad, fotoalergia, va más dependiente si lo que está causando la enfermedad está más relacionado con un origen inmunológico o si está ocasionado en sí por un proceso más que nada por especies reactivas de oxígeno. Pues, ¿no? Ahorita se va a explicar un poquito más estos mecanismos porque tienen principios muy similares, pero al final las manifestaciones son distintas y en un cierto punto pues cambia mucho la fisiopatología. En general, pues se puede decir que la fotosensibilidad o en sí la fototoxicidad específicamente es el retraso del diagnóstico. No es algo raro porque usualmente se confunde mucho con otras patologías, precisamente por el mecanismo fisiopatológico que tiene, que ahorita les voy a mencionar un poquito más. También puede tener una evolución que puede ser desde aguda hasta crónica y puede tener una curación, vaya, de las lesiones que pueden ser de manera sola, o sea, solitaria, o puede recuperarse ya en necesidad de tratamiento. Pues. Y esto pues, es más que nada ocasionado por la exposición a ciertos compuestos que ahorita más adelante también les vamos a mencionar, que algunos son relacionados con componentes mismos de la piel o cosméticos u otras sustancias con las que la piel se ponga en contacto que sean fotosensibles. Bien. Ahora en cuestión de la epidemiología, como tal es un tanto incierto todavía en lo que estuvimos revisando en la literatura, porque en muchos pacientes es autolimitado. Entonces posiblemente alguien tuvo una reacción de fotosensibilización, pero ya sea fotoalergia, fototoxicidad, el paciente se recupera de manera espontánea sola. Pero lo que sí se conoce es que en cuestión de prevalencia de una y otra, la fototoxicidad se observa con mayor incidencia, es un 95% de los casos relacionados con la fotosensibilización y la fotoalergia es solamente del 5%. Lo que sí se ha reportado bien en varios artículos es que la prevalencia varía mucho según la etnia, la raza y la localización geográfica. Y esto va muy relacionado con otros factores, como puede ser la cantidad de exposición al sol, que más que nada es con la cantidad de exposición a la luz ultravioleta. Aquí tiene mucha importancia eso, que va desde la luz ultravioleta, que son rayos de luz que el ojo humano no puede ver por la frecuencia en la que estas ondas vibran, si lo podemos ver de una cierta manera, y otros son los rayos visibles al ojo humano, que pues como se dice, pues son los que sí podemos ver, ¿no? Entonces, dependiendo pues obviamente de la frecuencia con la que estas ondas estén, es también el daño que pueden llegar a ocasionar. Y una tabla que, por ejemplo, la tabla que les pongo aquí demuestra un poco la diferencia de las prevalencias según las etnias, razas y la localización geográfica, donde observamos que en la primera columna están los diferentes países como Canadá, China, Colombia, etcétera. Hay diferentes estudios en los que se ha estudiado, vaya la redundancia, la prevalencia de dichas enfermedades, y después en la siguiente columna está la muestra que se tomó, los alérgenos, que ahorita vamos a hablar más adelante sobre cuáles son los principales, ahorita nomás es una introducción, y también los pacientes que con una prueba de photopatch, que es como el gold standard para el diagnóstico de estas enfermedades, salieron positivos, pues, ¿no? Entonces observamos que según la muestra, igual hay unas que son muy diferentes, pues, ¿no? Por ejemplo, en Colombia solamente es de 82 y en China de más de 4,000 personas, pero igual vemos que en proporción todos hay mucha diferencia y a lo que se relaciona esto es más que nada según la etnia, exposición al sol, etcétera, como ya les mencioné. Bien, ahora sobre los mecanismos. Aquí es donde se puede confundir un poco con otras enfermedades como en sí la dermatitis de contacto irritativa, porque presentan unos mecanismos muy similares,
pero hay que recordar que aquí el mecanismo principal en sí es la reacción de fotosensibilidad, que esto se relaciona con que existe un componente en la piel que es fotosensible y que posteriormente puede ocasionar dos vías, si lo podemos ver, si lo queremos ver de una cierta forma, que una es el camino a la fotoalergia y otro al camino a la fototoxicidad. En el caso de la fototoxicidad es el diagrama que está a la derecha, abajo de la primera foto, que es en sí que el fotosensibilizante, que podemos ver que es el componente químico, que a veces es un apteno, a veces es una sustancia que nos ponemos como un cosmético. Esto en combinación con luz ultravioleta o visible va a ocasionar una absorción de la energía. Entonces, esta absorción de la energía provoca un estado excitado en la molécula que está absorbiendo la energía. Posteriormente, pues recordando la energía se va a tener que transferir. Y por esta transferencia se puede pasar dos cosas. Puedes causar un daño directo sobre las estructuras en los costados de esta molécula, o puedes generar de manera directa también la generación de intermediarios reactivos de oxígeno, que al final es a lo que llegamos. Y estos intermediarios reactivos de oxígeno ya son los que propiamente causan el daño a las membranas celulares, al citoplasma o a los núcleos, y nos provoca el daño celular. Que una diferencia también entre la fotoalergia, fototoxicidad, es que la fototoxicidad ocurre de una manera más aguda y la fotoalergia, por el mismo mecanismo que les voy a explicar, ocurre de una forma más tardía, ¿no? Que tarda entre días, etcétera, después de la exposición a la luz. En el caso de la fotoalergia, es el segundo diagramita, que es el que está más al centro. En este caso tenemos a un fotoalergeno, que en sí pues, es una sustancia que sea muy sensible a la luz. Por medio de la radiación ultravioleta va a generar un cambio conformacional, o simplemente va a ser un cambio en sí en esta molécula, lo cual lo va a cambiar a ser un fotoalergeno excitado. Y este apteno ya modificado va a generar una respuesta ya de tipo alérgica, o más bien vamos a tener que esto en un futuro, cuando vaya a existir una segunda exposición a el mismo fotoalergeno en combinación con la luz, ya va a haber una memoria de la primera reacción, ¿no? Entonces, con esto llegamos a un antígeno completo que sí puede dar una reacción en una segunda exposición, y posteriormente nos va a ocasionar ya una respuesta inmune mediada por células. Por este mecanismo de que tiene que haber una primera exposición para que en una segunda ya exista la reacción de fotoalergia, es por la cual principalmente ocurre de una manera más tardía, pues, ¿no? la fotoalergia. Y bueno, eso es lo más relevante sobre los mecanismos. Siguiendo con la siguiente parte. Ok. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. muy bien. ¿Quién es el de la voz? Ramón. Ok, Ramoncito, adelante. Ok, ahora ya viendo los mecanismos que nos acaba de mencionar, pasamos a las manifestaciones clínicas, en las cuales pues vamos a ver que principalmente los pacientes se van a presentar con dolor, un enrojecimiento de la piel y pruritos. Vemos que las superficies en las que estas se manifiestan van a ser principalmente las que están pues expuestas a la luz solar. Vemos que las más frecuentes son pues en la cara, en la parte como se ve en la imagen de la izquierda, en la parte como del cuello, se menciona como en forma de V del escote, en la forma del cuello de que forma la camiseta, en los antebrazos y en las manos. Vemos que en el caso de la fotoalergia esta se va a presentar como principalmente como una dermatitis eczematosa en fotodistribución. Con esto me refiero a la superficie que estuvo expuesta al sol, como se ve en la imagen, en el que vemos pues ya la lesión marcada, y tenemos que hay zonas en las que no se presenta en sí la lesión, que son zonas que frecuentemente no están expuestas al sol, como es la parte submandibular y también la parte postauricular. En cuestión de la fototoxicidad, vemos que pues, en estas también es muy importante que tiene que haber una exposición a sustancias químicas, la cual pues, va a condicionar esta toxicidad.
Y vemos que la lesión va a ser una reacción similar a una quemadura solar, pues la cual difiere en que en la toxicidad pues hay una exposición a sustancias químicas, y esta puede tener vesículas y ampollas asociadas, como se puede ver en la imagen de abajo, en la parte derecha, en la que pues vemos una grandes lesiones ampollosas en la mano del paciente y un enrejecimiento en los dedos. Estas ampollas van a estar condicionadas pues debido a la lesión celular directa que va a existir aquí, que posteriormente va a pasar a una necrosis y ya pues al terminar con un edema epidérmico. Siguiente, por favor. Ok, también tenemos algunas fotorreacciones en específico, va a ser en base a diferentes sustancias. De las más frecuentes y las que se mencionaban en el artículo que consultamos, es primero en el caso del uso de amiodarona, en el cual se presentan reacciones con una tonalidad gris azulada, o sea, la lesión que les acabo de mencionar ahorita, pero con una tonalidad gris azulada, de la cual pues no puedo encontrar imagen. Con el uso crónico de fenotiacinas, que es un antipsicótico, en el cual se presenta una pigmentación gris-violeta. Con el uso de bloqueadores de canales de calcio, como nifedipino, por ejemplo, estas pueden condicionar que se dé una telangiectasia fotoinducida. Y también mencionaba que por exposición a ciertas especies de plantas, y esto en conjunto con rayos ultravioletas suficientes para condicionar esta lesión, se va a dar una fitofotodermatitis, que se presenta en la imagen aquí a la derecha, que se manifiesta con ampollas y o parches hiperpigmentados en el sitio de contacto. Como podemos ver aquí en la imagen, pues está en la zona de la mano del paciente, en la cual pues vemos las ampollas en la parte del dorso y en la parte pues de las falanges proximales. Siguiente, por favor. Ok, entonces, como ya se mencionó al inicio, y aquí les puse una tabla sobre algunas de las sustancias que provocan una fotosensibilidad cutánea, y las cuales pues después de condicionar esto pues van a dar una fotorreacción. Algunos de estos van a ser pues, aparte de los que ya les mencioné, va a ser algunos analgésicos, algunos antibióticos como las quinolonas, sulfonamidas, las tetraciclinas, algunos antidepresivos, principalmente los tricíclicos, algunos antifúngicos, hiperglucemiantes como las sulfonilureas, antipalúdicos, ansiolíticos como el alprazolam, algunos agentes quimioterapéuticos como los que están ahí en la lista, diuréticos como la furosemida y las tiazidas, fármacos cardiovasculares como la reducción de la amiodarona. Como que escuchaba bien, Ramoncito. ¿En qué parte ya se dejó escuchar? Desde hace rato. Pero como que está haciendo algo de interferencia a tu micrófono, porque trae mucha resonancia. A ver, creo que es el internet. ¿El internet? Ok, pues sí, creo que es mi internet, está medio lento. Ok, pues no sé muy bien en qué parte no me dejan escuchar, pero voy a explicar otra vez lo de la tabla, que pues son las sustancias fotosensibilizantes que van a condicionar las reacciones que ya les acabamos de mencionar, que son pues algunos fármacos para el acné, analgésicos, antibióticos como las quinolonas o las sulfonamidas, antidepresivos, en especial los tricíclicos, antifúngicos, superlucimiantes, algunos ansiolíticos como el alprazolam. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Algunos agentes quimioterapéuticos, diuréticos como la furosemida y las tiazidas, fármacos cardiovasculares como les mencioné ahorita, la amiodarona y la quinidina, y algunas formulaciones tópicas, que estas son importantes, en las cuales puede ser el perfume, el carbón, algunas plantas, como ya les mencioné ahorita, también algo que me faltó mencionar es que también se puede presentar como alguna lesión en una configuración en especial o en específico, ya sea pues una configuración lineal
o como de gotitas, que como se muestra aquí, a lo mejor la persona es alérgica al jugo de limón, por ejemplo, y esta está expuesta a ese jugo. Entonces, como que en la parte donde cayó las gotitas, al momento de estar expuestas a la luz solar, van a presentar manchas en estas zonas, por eso es que presentan este tipo de configuración en específico. Y también algunos protectores solares pueden ser fotosensibilizantes. Y para terminar con lo que hasta ahorita se ha mencionado, pusimos esta tablita que está aquí a la derecha, en la cual pues es una tabla comparativa de las características de tanto la fotoalergia como la fototoxicidad que ya se mencionaron. Vemos que pues la presentación clínica va a ser una dermatitis en el caso de fotoalergia, y en la fototoxicidad va a ser una reacción que va a asemejar a una quemadura solar. La incidencia pues es más alta para la fototoxicidad. Vemos que hay sensibilidad en ambas, o sea, además en la fotoalergia hay una respuesta dependiente de la dosis en ambas. Las características histológicas va a ser, en el caso de la fototoxicidad, va a ser necrótica y va a ser espongiótica en el caso de la fotoalergia. Y vamos a ver que como que el inicio de los síntomas va a ser, en el caso de la fotoalergia va a ser de entre horas a días. Principalmente en los primeros 3 días se pueda. Y en el caso de la fototoxicidad se puede dar desde minutos hasta días. Y sería toda mi parte. Buenos días, ¿se escucha? Muy bien. Perfecto. Adelante. Ok, les voy a compartir pantalla. Juan Antonio. Sí, así es. Bueno, Ok, síguele, Juan. ahora Sí. vamos a continuar con el diagnóstico, y para ello es indispensable hacer una historia clínica precisa y detallada, en la cual se incluyan pues todos los datos o los antecedentes de enfermedades crónicas o no crónicas, así como el consumo de medicamentos recientes. Y pues para esto hay que tener un alto nivel de sospecha en cuanto a la clínica presentada del paciente de reacciones fotoalérgicas y o fototóxicas. Y para ello pues es indispensable conocer las manifestaciones de esta enfermedad, así como también pues hacer una investigación junto con el paciente de los productos tópicos utilizados, así como pues la ocupación del paciente, si se expone largas horas o un periodo muy prolongado de tiempo al sol. Y como diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener la dermatitis atópica y la dermatitis alérgica de contacto por la similitud en cuanto a las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Y como ya habían mencionado, el gold standard o una de las pruebas más importantes es la prueba del fotoparche o fotopatch, que esta consiste en poner un parche que tiene pues algunos alérgenos en él durante 48 horas y posteriormente. Fíjense que se puede poner hasta 72 horas. Dejarlo pues ahí. Pero sí, hay que estarlo revisando. El problema es que cuando se pone a veces el pegamento tiende a caerse, entonces hay que tener mucho cuidado, y está bien, fíjate, así como lo pusiste en la gráfica del lado izquierdo de nosotros, de frente del lado izquierdo, lado derecho, viniendo de allá para acá, está bien agarrada, así es lo que hacíamos nosotros. Entonces, aparte los poníamos, como la gente se tiene que bañar, entonces hay que cubrirla toda la espalda con un hule, bien cubierta y bien pegada, y para que no le vaya a caer agua, y bañarse con mucho cuidado. Y sí, salen los 3 días, y ya poder estarlo viendo a diario. Acuérdense que puede haber una reacción muy grave,
desde las 24 horas con necrosis en la parte posterior, en la espalda, por la reacción inmunológica ocasionada por el antígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, seguimos. Bueno, y posterior al periodo de tiempo en el que se dejó el fotoparche, pues se expone a una luz ultravioleta para pues ver si los alérgenos puestos en la piel del paciente causan algún tipo de reacción una vez aplicada esta luz ultravioleta y con ello determinar pues a qué agentes es sensible el paciente. Entonces, pues aquí destacar que el diagnóstico es clínico, sin embargo, esta prueba es de gran utilidad para darnos una idea y diferenciar entre qué sustancias son las que agravan o sensibilizan al paciente a tener estas reacciones de fototoxicidad o fotoalergia. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. ¿Quién es el de la voz? Enrique. A ver, sale, Enrique. Bueno, entonces vamos a continuar con el tratamiento y el manejo. En realidad el manejo de estos pacientes, ya sea por fototoxicidad o fotoalergia, es algo similar al de la dermatitis por contacto, pero aquí la primera línea o lo esencial es sobre todo la prevención, es educación al paciente y evadir alérgenos y las sustancias causantes, pero pues pues primero tenemos que identificarlas, ¿no? Con las pruebas de fotoparche, que como ya decían es el gold standard. También en la prevención pues entra la protección con bloqueadores solares y también pues las prendas protectivas en sí, ¿no? Bueno, cuando estas medidas preventivas no son tan efectivas, pues se puede emplear la terapia farmacológica, que sobre todo es el tratamiento sintomático, ¿no? Y pues aquí entran los esteroides tópicos, se pueden administrar sistémicos en casos que sean graves o recidivantes. También se pueden administrar antihistamínicos, sobre todo para el control del prurito de los pacientes y otras cremas humectantes, ¿no? Y la tabla que les pongo en la parte inferior derecha, pues son las diferentes preparaciones de los corticosteroides tópicos, que ya lo veíamos también en la dermatitis por contacto, ¿no? Y pues son aquellos que también se pueden emplear en estos casos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, también, como les decía, pues la educación al paciente es muy importante aquí. Algo que también me pareció pues importante, que es relativamente nuevo, es el CAMP, que es por la Sociedad Americana de Dermatitis por Contacto. El CAMP en sí, por sus siglas en inglés, es el programa para el manejo de alérgenos por contacto. Y pues prácticamente es una lista de productos y objetos según las sustancias que incluyen muchos fotoalérgenos comunes o sustancias pues que producen estas reacciones, ¿no? Y pues los médicos tratantes pueden ingresar a sus pacientes y permitir que vean esta lista de productos y busquen entre estas listas pues en sí qué productos les pueden servir y cuáles son aquellos que incluyen estas sustancias pues que pudieran llegar a ser nocivas, ¿no? Pero pues por eso es primero también importante la prueba de fotoparche, para identificar cuáles pueden ser los que causen esto en los pacientes. Bueno, también en aquellos pacientes que son alérgicos a componentes en los bloqueadores solares, que ya veíamos son medidas preventivas también, pues se pueden utilizar protectores físicos, como es el caso del dióxido de titanio y óxido de zinc, y otros medicamentos que pueden ser administrados en estos pacientes. Tenemos a los inhibidores de calcineurina tópicos, como el tacrolimus o el pimecrolimus, que estos, a lo que vi, a lo que leí, es que sí se ve buena efectividad si se combinan con corticosteroides tópicos. Y en casos crónicos recidivantes también se pueden utilizar otros inmunosupresores, como es el caso del micofenolato de mofetilo o la cetoaprina, ¿no? Pero muchas veces no se llegan a utilizar en
en la mayoría, pues, o sea, con la buena prevención y la profilaxis es lo mejor para controlar a los pacientes, ¿no? Y pues eso sería todo. Acuérdense, oye Enrique, no se les olvide de que ver las reacciones adversas que provoca el tracolimus, el picolimus, hay que ver cuáles son las reacciones que puede ocasionar, ¿sí se acuerdan? Ahí los nombraron ustedes, ¿sí se acuerdan? Pues ¿te acuerdas, Enrique? ¿O no? La verdad Uno, no, doctor. uno de sus compañeros de ustedes estuvieron hablando cuando estuvimos hablando de dermatitis atópica. Dijo, a ver, ¿quién fue la que habló sobre dermatitis atópica? De ahí. ¿Sí se acuerdan? Hasta lo recalcaron. ¿Ustedes a poco ya se les olvidó? Que puede ocasionar y es muy delicado. Es muy bueno. Está perfecto lo que estás diciendo. No eran síntomas neurológicos. Pues sí puede ocasionar, pero hay otra cosa más grave. Acuérdate que sí son muy buenos, exactamente como tú estás diciendo, y la combinación con esteroides, pues uy, se les quita, mejoran un chorro los pacientes. Pero ahí está la otra cosa de que no se les debe de olvidar, es lo que yo les dije desde el principio. O sea, cualquier medicamento que ustedes vayan a utilizar, traten de conocer los efectos adversos más graves, más severos y los mínimos, las mínimas reacciones adversas que tienen, para que ustedes siempre las tengan muy en mente y no se les vaya a complicar ningún paciente. ¿Cuáles serían? Acuérdense que ocasiona tumoraciones, puede ocasionar casos graves. Y acuérdense que como son medicamentos que se utilizan un mes, 2 meses, por la cronicidad y porque van bajando, acuérdense, es una reacción según la clasificación de Helicobacter tipo, dependiendo, puede ser tipo 4 o tipo 1, cuando es inmediata, que es cuando es fotoalergia, o si es tipo 4, según la clasificación de Helicobacter, donde intervienen los macrófagos, que son las células por excelencia las que van a ocasionar la inflamación. Bueno, aumentan, ellos son las que se encargan de orquestar el proceso inflamatorio a nivel de la piel, pero sí tengan mucho cuidado, o sea, eso hay que recalcar siempre. Cualquier medicamento que estemos manejando, acuérdense, es un consejo como maestro de ustedes que yo les digo, cualquiera el que ustedes sean, es más, hasta la pasta del azar que ahí la pusiste, eh, 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 que se utiliza para protección, esa puede ocasionar también problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que cualquier medicamento que ustedes vayan a utilizar, es como consejo, sepan cuando menos las reacciones mínimas que puede ocasionar o las más graves que puede ocasionar. Es raro, sí, es raro, pero está descrita en la literatura y se ha visto que esos pacientes pueden presentar algunas tumoraciones, los que utilizan este tipo de tracolimus o lo que es la calcineurina. Entonces, sí, para que se pongan muy listos, cualquier medicamento que utilicen por cualquier vía, y como me he cansado de decirles, inhalada, tomada, puesta, causa una reacción en nuestro cuerpo que debemos de saber más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona para tratar de detener el daño? Entonces, bueno, pues seguimos. Yo creo que ya se va a cortar la transmisión. Se va a cortar la transmisión para volver a empezar. Volvemos a entrar entonces. Pues ya casi. ¿Cuál es el tema que sigue? ¿Cuál es el tema que sigue? Es alergia a medicamentos y penicilina. Bueno, podemos hacer una introducción. Está bueno, entonces nos vamos a cortar y luego ya empezamos otra vez. Vamos a desconectarnos para
Bueno, pues seguimos, jóvenes. Fíjense que es bien importante este tipo de tema. Importantísimo, no tienen idea. De hecho, en cada hospital de los Estados Unidos hay un comité para la evaluación de reacciones a medicamentos. En cada hospital hay un comité para ver, porque fíjense que si ustedes se dan cuenta, chequen, esta es una introducción, nomás para que vean de que qué importancia tiene la alergia a medicamentos. Miren, si ustedes pasan al servicio de medicina interna o de pediatría general, vean ustedes la cantidad de medicamentos que le están poniendo al niño o al adulto en los servicios de medicina interna o de pediatría. Mínimo de 3 para arriba, de 3 medicamentos diarios que se están utilizando por cualquier vía. IV, intramuscular, inhalada, opuestas o sustancias que hacen contacto con nuestra piel, por heridas, por todo tipo de sustancias que se están utilizando para el bienestar aparentemente de nuestro paciente. Pero fíjense que nadie ha medido las reacciones adversas. De hecho, eso debemos hacer nosotros, tener un comité en cada hospital, un comité para ver las reacciones adversas a medicamentos. Y ahí les va otra cosa. En cada historia clínica debemos de tener ahí un apartado donde poner cantidad de medicamentos que está tomando 5 y cada uno de ellos como en un listado aparte que sea en la historia clínica, para que vean, caray, qué tantos medicamentos se está tomando. Imagínense, el problema es de que está muy fácil en las reacciones de tipo inmediato, está muy fácil localizarlas. ¿Por qué? Porque les ponen el medicamento, le aplican o hacen determinada maniobra con un medio de contraste o cualquier sustancia que se esté utilizando en el hospital, y si tiene una reacción rápida, pues es fácil diagnosticarla, si es de tipo IgE o de granulación de las células cebadas que no necesariamente mediada por IgE y que causa una reacción de desgranulación de las células cebadas o de los basófilos de la circulación y monta una reacción de tipo pues rápido.
Pero cuando es de tipo tardío, que puede ser la mayoría de los pacientes que están hospitalizados y que las manifestaciones clínicas son tardías, con equimosis, prurito, disminución de la presión, en fin, una serie de cosas tardías y que no las tomamos en cuenta y nos comenzamos a viajar, a viajar y pensar que es una reacción del propio padecimiento que tiene nuestro paciente y que se nos está complicando, sin saber que pudiera ser uno de los medicamentos que estemos utilizando y que nos está ocasionando una reacción grave, adversa, tardía. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo cada vez más en cuenta, porque cada vez son muchas sustancias que estamos utilizando hacia nuestro cuerpo y que ocasionan muchas reacciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar a nuestro paciente, tenerlo bien evaluado de todos los medicamentos que está ingiriendo, tomando, puesto, y hacer un diagnóstico diferencial con la patología de fondo de por qué está hospitalizado el adulto o el niño. Vaya, tenemos que tomar mucho eso en cuenta y se nos está pasando. Entonces hay que hacer una buena historia clínica y poner, este paciente al final está tomando 8 medicamentos, está tomando 6 y son estos y estos y estos. Que sepan que tantas sustancias tóxicas le estamos metiendo con el fin, entre paréntesis, de ayudar a nuestro paciente. Y muchas veces lo clavamos más. Entonces, sí les recomiendo que pónganse muy abusados para que vean la importancia de este tema. Es importantísimo, es de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque ustedes van a manejar todo tipo de sustancias, independientemente de que sean anestesiólogos, internistas, pediatras, ginecólogos, tienen que manejar bien las reacciones a medicamentos. Iniciamos, pues. Karina, ¿quién es la de la voz? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Quién es la de la voz? Karina. No, Ángela. Karina va a proyectar las diapositivas. Ángela. Muy bien, Ángela. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces, pues buenos días. Vamos a exponer hoy pues alergia a medicamentos y en específico de penicilina y sus derivados. Para comenzar, pues vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades para introducirnos al tema. Primero, pues tenemos que definir en sí, pues qué va a ser las reacciones alérgicas por medicamentos y pues aquí tenemos que según la OMS, pues va a ser cualquier efecto perjudicial y no intencionado producido pues por algún fármaco. Que va a ocurrir a dosis utilizadas ya sea para profilaxis o para un tratamiento. Esta se da pues entre el 10 y el 20% de los pacientes hospitalizados y hasta el 25% de pacientes que tienen tratamientos pues ambulatorios. También vamos a tener pues dos tipos de reacciones, que vamos a tener las reacciones de tipo A, que estas van a ser predecibles porque van a depender de la dosis del medicamento, y tenemos las reacciones de tipo B, que son en las que pues nos vamos a estar enfocando un poco más en la presentación, que van a ser pues aquellas que son impredecibles, que no van a depender de la dosis, y pues estas van a ser del 10 al 25% de las reacciones de alergia por fármacos, y pues estas son en las que nos vamos a estar realmente enfocando alrededor de la presentación. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablando acerca de pues alergia a medicamentos, también se va a referir a una reacción de hipersensibilidad en la que se van a tener pues mecanismos inmunitarios definidos, ya sea por un proceso mediado de linfocitos B o linfocitos T. Como ya les comenté, pues estas van a suponer enfocándonos en las reacciones de tipo B, pues entre un 6 y un 10% de todas las reacciones de alergia por medicamentos. Pero incluyen pues muchas reacciones graves y su mortalidad puede llegar hasta el 10%. Estas pues se caracterizan también por ser específicas del fármaco inductor y
y pues, o sea, se van a remitir o van a revertirse al suspenderlo y se reproducen, al reintroducir el fármaco pues al organismo. Esta pues requiere una exposición previa y también pues como les comenté anteriormente suelen ser imprescindibles e independientes de la dosis. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, hablando de la epidemiología, de las reacciones en general y después ya nos enfocaremos a las reacciones por penicilina. A manera de introducción, pues las clases de medicamentos más frecuentes que van a dar pues alguna reacción alérgica van a ser los antibióticos beta-lactámicos y los antiinflamatorios no esteroideos, que de esos pues nos hablará otro equipo. Por lo general pues se dan reacciones cutáneas como erupciones maculopapulares y también urticaria. Y en cifras, pues del 6 al 10% de las reacciones adversas pues son por estos fármacos. Tienen del 1 al 3% de riesgo de reacción alérgica, el 5% se presenta en adultos y pues un 15% son diagnosticadas también pues incorrectamente al momento de la consulta. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora hablando de la clasificación, pues podemos clasificarlas de acuerdo al tiempo de inicio de la sintomatología, que van a ser inmediatas o tardías. Las inmediatas, pues van a ser menor a 1 hora de haber administrado el fármaco y van a estar inducidas por un mecanismo de IgE. Y las tardías van a ser a partir de la hora, o sea, pasando la hora de la administración, a veces a partir de las 24 horas o incluso días después, y la mayoría pues van a estar mediadas por linfocitos T. Y también vamos a tener otra clasificación que es por el número de órganos afectados. Tenemos reacciones con manifestaciones específicas en algún órgano o un órgano diana y reacciones con manifestaciones sistémicas. En la tablita del lado derecho también pues tenemos otra clasificación inmunopatogénica de las reacciones de hipersensibilidad pues por los mismos fármacos y llega pues hasta el 4º tipo. En el tipo número 1 tenemos la hipersensibilidad inmediata por IgE y en esta pues vamos a tener que los medicamentos pues van a producir anafilaxia, urticaria y también algunos exantemas. Después tenemos reacciones de tipo 2, que estas van a ser citotóxicas mediadas por IgG e IgM, que van a producir citopenias o anemia hemolítica, algunas vasculitis y también tenemos reacciones organoespecíficas, como anteriormente lo comentamos. Tenemos las de tipo 3, que estas van a ser también por IgG e IgM, pero por inmunocomplejos y estas se van a representar en forma de enfermedad del suero y también algunas vasculitis. Y las de tipo 4 van a ser reacciones mediadas por linfocitos, que estas pueden ser dermatitis por contacto, algunos exantemas, también reacciones cutáneas pues ya graves y también manifestaciones organoespecíficas o en órganos diana. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora hablando también de lo que es la reacción y los fármacos implicados de manera general, no vamos a ahondar mucho en esto porque pues también todas las reacciones están repartidas en diferentes equipos, pero pues igual para irlo hablando de manera de introducción, tenemos que las manifestaciones pulmonares, aquí podemos encontrar pues infiltrados pulmonares con eosinofilia o neumonitis y fibrosis, también edema pulmonar no cardiogénico. Estas van a ser pues por lo general los fármacos implicados son la minociclina, la nitrofurantoína, beomicina, miodarona, la hidroclorotiazida, también otros pues drogas como cocaína, heroína o metadona. Después tenemos pues el apartado de manifestaciones autoinmunitarias. Aquí tenemos fármacos implicados como la hidralazina y la procainamida, Y después tenemos pues ya en donde entra la penicilina en citopenias inmunitarias inducidas también por fármacos. Aquí en específico pues tenemos la anemia hemolítica en donde los fármacos implicados pues son penicilina y metildopa, pero también podemos tener otras manifestaciones como trombocitopenia y granulocitosis que pueden tener implicaciones con fármacos como la quinidina, sales de oro, sulfamidas, heparina,
propiltiuracilo, perdón, quinidina y también fenitoína. ¿Puedes darle a la que sigue, por favor? Y bueno, hablando de manifestaciones hepáticas, estas pues ya se van a dar como organoespecíficas. Tenemos lo que es el ácido aminosalicílico, que pues hablarán más adelante, feniotecinas, el alotano, fenitoína y también las sulfamidas. En manifestaciones renales tenemos por lo general los AINES, que pues ya es bien sabido dentro de las reacciones adversas o reacciones por alérgicas, que pues nos van a dar algún tipo de daño renal, antibióticos betalactámicos, la penicilamina y sulfamida. También en las manifestaciones del sistema linfático tenemos ácido aminosalicílico, dapsona y la fenitoína. Y en manifestaciones cardíacas, por lo general se da por antibióticos betalactámicos, sulfamidas, y en neurológicas por colchicina, nitrofuratoína y también pues las sulfamidas, que son, si se fijaron, pues están bastante presentes dentro de todas las manifestaciones de órganos diana. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablando de factores de riesgo, tenemos pues de dos tipos, aquellos que son dependientes del paciente y aquellos que son dependientes del fármaco. En los dependientes del paciente, pues tenemos edad y sexo, también los factores genéticos y la patología pues concomitante o por la que haya pues acudido en primera instancia pues nuestro paciente. Y también en dependientes del fármaco tenemos aquellos que sean pues las reacciones previas de este mismo fármaco y que no hayan sido detectadas anteriormente o que hayan sido mal diagnosticadas, y también administraciones parenterales o regímenes terapéuticos que sean intermitentes y con dosis bajas, que van a ser por lo general pues dependientes por mecanismos de IgE y van a ser diferentes entre las reacciones de tipo pues 1 y 2. Y también tenemos aquellos que en dependientes del fármaco pues entra la epidemiología, que los más frecuentes pues van a ser reacciones por betalactámicos y AINES, que es donde tenemos que tener pues especial vigilancia. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días. ¿Quién es la de la voz? Moreno Castro. ¿Pero cuál es tu nombre? Mariel Moreno. ¿Mariel? Ajá. Muy bien, Mariel. Bueno, continuando con la fisiopatología. Perdón. La mayoría de las sustancias farmacológicas son estructuras simples con masas moleculares menores a 1000 Daltons. Solas son incapaces de inducir respuestas inmunitarias de hipersensibilidad. Sin embargo, la mayoría de estos fármacos tienen la capacidad de unirse proteínas mediante enlaces covalentes, formando complejos apteno-transportador, donde las sustancias de masa molecular baja actúa como el apteno y la proteína como el transportador. Los complejos de apteno portador, pueden inducir respuestas inmunitarias, la mayoría dirigidas contra el apteno. Además, ya que actúan como aptenos de los fármacos de baja masa molecular, hay pruebas de que pueden activar los receptores inmunitarios uniéndose directamente a ellos. Y pues a todo esto se le conoce como el concepto de interacción farmacológica con receptores inmunitarios, como podemos ver en este esquemita. Bueno, en sí las sustancias terapéuticas que son proteínas mayores de 5000 Daltons de masa molecular, pues pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario humano y provocar sensibilización, como ya lo mencioné anteriormente, y reacciones de hipersensibilidad en posteriores exposiciones. Es decir, ¿verdad? La siguiente. Ok, en esta tablita pues podemos ver más o menos cómo varían los días de exposición frente a un fármaco. Por ejemplo, en los primeros días pues apenas hay una ligera expansión de linfocitos T del día 1 al 7. Pero
en el 8 ya se empieza a ver que hay un gran aumento de esta expansión, por lo que la cantidad de linfocitos T están aumentando. Y es por esto que ya aquí, por ejemplo, cuando ya hay una exposición al fármaco mayor una semana, ya empiezan a haber síntomas de este tipo de alergias. Básicamente, esto es lo que quiere enseñar esta tablita, pues que cómo frente a una exposición o los días de exposición al fármaco van a actuar los linfocitos. Y es cuando ya se presentan los síntomas. Siguiente. Muy bien. Bueno, las DHRs inmediatas se originan como resultado de la producción de inmunoglobulinas E por linfocitos B específicos de antígeno tras una sensibilización previa. Debido a esto, debido a una segunda exposición al fármaco, el antígeno, el cual es el complejo apteno-proteína, se une a una inmunoglobulina E de los mastocitos y los basófilos, favoreciendo la liberación de los mediadores preformados, por ejemplo, la histamina, la triptasa y creo que también algunas citoquinas como las también como las citoquinas. Y bueno, todo esto pues va hacia una producción de nuevos mediadores, por ejemplo, leucotrienos, prostaglandinas, quininas y otras citoquinas. Básicamente, esta es la fisiopatología en este cuadrito, en esta tablita. Siguiente. Bueno, pues continuando con las manifestaciones clínicas que vamos a presentar, tenemos que... Carolina. Carolina, muy bien, Carolina. Ok, vamos a tener que manifestaciones cutáneas van a ser como las erupciones exantemáticas o morbiliformes, urticaria, el angioedema o ambos, la dermatitis de contacto, erupciones fijas a un fármaco, erupciones de tipo eritema multiforme o fotosensibilidad. Que pues si recordamos, pues en cuanto a la fotosensibilidad eran los temas que se estaban hablando en la exposición anterior. Y en algunos casos vamos a poder llegar a tener reacciones adversas cutáneas graves, como el trastorno del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, que pues se ven muy feos. Algunas manifestaciones van a ser que las distinguen de las reacciones cutáneas que no son graves. O sea, a estas reacciones cutáneas lo que las va a distinguir es que van a afectar otros órganos, los pacientes van a presentar fiebre, eosinofilia y en afectación de las mucosas. También estas lesiones van a ser pues muy dolorosas, van a formar ampollas o pústulas. Pues esto se puede ver reflejado en que ese tipo de lesiones pues sí se ven muy pues aparatosas. ¿Le puedes dar la siguiente? Y aquí, como pueden ver, son varias imágenes que pues representan lo que les estaba diciendo de los diferentes tipos que podemos tener de lesiones, desde las lesiones exantemáticas, la urticaria, el angioedema, erupciones, todo esto. La siguiente. Y aquí vamos a tener un pequeño diagrama para apoyarnos en cuanto al manejo. Se los voy a ir describiendo. Vamos a tener que, ante la sospecha de alergia a un fármaco, vamos a proceder a la evaluación de la historia clínica. Esto es muy importante, como pues ya se ha mencionado durante todo el curso. La clave pues gran parte de la clave del éxito para poder llegar a un diagnóstico es evaluar correctamente la historia clínica del paciente, nos va a revelar muchos datos. Entonces luego vamos a preguntarnos si la alergia a fármacos es posible. En caso de que no, pues no va a ser alergia a fármacos. Y en caso de que sí, vamos a proceder con las preguntas.
tenemos pruebas cutáneas disponibles. En caso de que sí, pues vamos a obtener los resultados y vamos a ver si son positivos o negativos. En el caso de que sean pues estos resultados de la prueba cutánea positivos, pues nos va a confirmar el diagnóstico de alergia a fármacos. En el caso de que no, pues vamos a proceder a otras cosas como pruebas de provocación disponibles. En el caso de que esas no estén disponibles, vamos a tener una aproximación terapéutica. Y en el caso de que sí estén disponibles, pues vamos a realizar la prueba y vamos a también igual a observar los resultados. Si son negativos, vamos a descartar la alergia a fármacos, y si son positivos, pues igual como con las pruebas de cutáneas, vamos a confirmar la alergia a fármacos. La siguiente. Otra. Bueno, ahora sí vamos a comenzar ya más, o sea, más enfocado hacia las alergias a penicilinas y otros betalactámicos. A manera de introducción para este apartado, tenemos que el 10% de los pacientes hospitalizados tienen antecedentes de alergia a la penicilina. Y algunos pacientes van a estar falsamente catalogados, por decirlo de alguna forma, esto por un diagnóstico previo incorrecto o pues la naturaleza frecuentemente evanescente de la alergia. Entonces, Miren, ahí hay dos cosas, jóvenes. Por ejemplo, eso que estás diciendo es correcto, correctísimo, porque eso se van a enfrentar ustedes a diario. Tienen que ser muy listos, para poder no equivocarse, porque si se equivocan y ustedes le dan, por ejemplo, penicilina, le provocan shock anafiláctico y muerte a su paciente y fallece en 3-5 minutos, ya está fallecido por falla cardiorrespiratoria. Entonces, ahí por eso les insisto, y tú acabas de decir ahorita que lo más importante es la historia clínica. Si están en duda, más vale que le hagan estudios, y no de reto, sino que no me quiero adelantar para las pruebas que se van a utilizar, pero sí es necesario hacer hincapié en que tenemos que estar muy seguros y no hacer un diagnóstico erróneo de alergia, no nomás a la penicilina y sus derivados, que es de las más frecuentes, sino cualquier medicamento. A cualquier medicamento no podemos equivocarnos los médicos, porque la equivocación puede ocasionar el fallecimiento de nuestro paciente si no tenemos ahí en nuestro consultorio o en el hospital listos para shock anafiláctico, tener todos los medicamentos que en la clase, cuando nos toque shock anafiláctico, vamos a revisar. Entonces, eso es muy frecuente. No equivocarnos en el diagnóstico. Más vale que ustedes retarden el tratamiento, no importa, o cámbienle. Bueno, no me quiero adelantar. Lo importante es hacer el diagnóstico correcto. Seguimos. bueno, pues continuando. Entonces vamos a tener un dato pues interesante, es que se mencionaba que una reacción alérgica a penicilina aguda viene seguida de un declive dependiente del tiempo en el número de pruebas cutáneas positivas a la penicilina, y esto va a ser en esta relación de un año del 90 al 100%, en 10 años del 30 al 40%, y la alergia confirmada por pruebas cutáneas solo en el 18% y mantenimiento por de 30 a 40 años. La siguiente. Entonces, ahora ya pues más orientado, como les estaba diciendo, al uso de las penicilinas, las manifestaciones que vamos a tener van a ser erupciones cutáneas, morbilliformes y urticarias, y en algunos casos pues hasta anafilaxia. Entonces, los antecedentes atópicos no predisponen al individuo al desarrollo de hipersensibilidad a penicilina, pero pues una vez que este paciente se haya sensibilizado, el individuo tiene mayor riesgo de reacciones anafilácticas graves o mortales. Esto pues creo que es sumamente importante por la gravedad de la anafilaxia y que el paciente puede morir. Mire, sí, exacto. Mira, Carolina, fíjate que a veces, ya eso ténganlo muy presente, no se les olvide, jóvenes. Miren, a veces
cuando hay una reacción a medicamentos, como le pusiste erupciones cutáneas y urticaria y angioedema, a veces no necesariamente, ¿eh? Y el paciente tarda en presentarlo. Entonces, la mayoría de la gente que no ven shock anafiláctico siempre se clavan que deben de tener manifestaciones en la piel para que sea shock anafiláctico. Sí es cierto, la mayoría los tiene. Un porcentaje de hasta el 80%, 90%. Pero hay pacientes que no tienen manifestaciones en la piel, ¿eh? que es el número menor. Sí es cierto, es el número menor. Pero como no podemos equivocarnos, si nosotros le hacemos la confianza de que no es shock anafiláctico y tardamos el tratamiento, nuestro paciente va a fallecer. Entonces, moraleja, sí es cierto que el 80 al 90% del shock anafiláctico por medicamentos tienen manifestaciones en la piel y más de los beta-lactámicos o la penicilina, sí es cierto, pero no le hagan confianza porque yo lo he visto. Yo lo he visto y me he adelantado y gracias a Dios que no ha fallecido el paciente. Teniendo los demás síntomas, ¿eh? Acuérdense que una golondrina no hace la primavera. Entonces, si tienen los demás síntomas y los criterios que vamos a ver más adelante, que esos los tienen ustedes que saber así de memoria, bien, hasta dormidos o como sea, tienen que saberlos perfectamente bien. Entonces, no le hagan confianza. Eso nomás es un paréntesis que yo les quería comentar. De eso después hasta el cansancio vamos a estar repitiendo en la clase de anafilaxia. Seguimos. Entonces, los pacientes con antecedentes de reacciones previas a la penicilina van a tener un riesgo de 4 a 6 veces mayor de sufrir reacciones posteriores a antibióticos beta-lactámicos, pero no tan alto como los carbapenémicos. Entonces, pues esto puede como que llegar a darnos alternativas. Pero sí es importante. Sí, está bien. Entonces sí es importante esto tenerlo muy presente de que pues los pacientes que ya hayan presentado, o sea, que hayan presentado una reacción previa a la penicilina van a tener mucho más riesgo de volver a presentarla, o sea, tener eso presente y que esto no va a ser lo mismo con los carbapenémicos, entonces pues nos da una opción terapéutica. Sí, entonces, pero fíjense que por ejemplo, los pacientes pueden utilizar otro tipo de antibiótico que no se relacione mucho la estructura molecular con la penicilina, que sea de otra estructura, de otro grupo de medicamentos, pero ahí les va la otra cosa, que yo he estado viendo. Ya está renaciendo mucho la sífilis, y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, y esa enfermedad de transmisión sexual antes se le conocía, fíjense, cuando empecé a estudiar medicina se le conocía como la gran simuladora. ¿Qué es eso? Quiere decir que tiene muchas manifestaciones clínicas, no necesariamente en la piel, no necesariamente en los órganos genitales, sino que puede tener en diferentes órganos. Las manifestaciones clínicas de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, está aumentando. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando fui director de salud pública municipal, nosotros creamos o sea, la inquietud de nosotros era qué es lo que estaba pasando con las sexoservidoras, y los sexoservidores se estaban infectando mucho de sífilis. Entonces había que hacerles una prueba rápida, y aparte de rápida, una que esté bien hecha y que sea rápida y que tuviéramos un laboratorio de primer nivel, porque ya es un problema de salud pública, y no nomás entre las sexoservidoras o los sexoservidores también, sino que en la población en general está aumentando mucho aquí en Hermosillo. Yo ya le había dicho notifiqué yo a nivel central, a nivel de México, que eso está aumentando, y no sé si me harían caso, porque depende. Aquí el problema es de la cosa de las políticas públicas y muchas serie de cosas que muchas veces
los gobiernos tratan de ocultar, desgraciadamente así es, para que no se vean manchados por algunas circunstancias y es como cualquier otra cosa de política muy mala. Entonces, a lo importante de nosotros, y que es lo que nos lleva a la clase, es de que podemos utilizar otro tipo de medicamento, no necesariamente. Acuerde que al treponema pallidum le pega bien duro la penicilina, lo hace pedazos, todavía no hay resistencia. Entonces, por eso lo de la clase. Todavía no hay resistencia y como está aumentando, va a ser necesario utilizar la penicilina. Pero si sabemos que debemos de tener mucho cuidado porque esa la tenemos que indicar. La penicilina está bien indicada en la sífilis, la hace pedazos al treponema pálido. Es más, no se ha visto resistencia. Creo que leí un artículo hace como 2 años donde no sé en qué parte de África se había creado una resistencia al treponema pálido. Pero como todo el mundo ya está viajando, ya ven lo que pasó con el COVID-19, pudiera ser que se venga la resistencia para acá, que es más difícil, porque el medio de transmisión, pues ya ven que no es tan fácil. Aunque está aumentando la forma de convivir ahora entre los jóvenes, entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque se puede transmitir por cualquier vía, no necesariamente por relaciones sexuales, como de órgano genital a órgano genital, sino también puede ser por vía oral. Vaya, con sexo oral también se puede transmitir la sífilis. Entonces, cuando andan aventando por todos lados el treponema pálido, entonces hay que tener en cuenta eso, y eso lo podemos ver porque con la penicilina lo curas. Se quita al mes, ya no tiene nada, aunque queda la memoria inmunológica de tipo IgG, pero sirve para cubrir y hay que llevar los controles, hay que estar haciendo controles hasta que desaparece. A veces tarda en años en desaparecer la IgG específica para el treponema pálido, pero entonces hay que utilizar ahí la penicilina, está bien indicada. Solo que sea alérgico a la penicilina tenemos que cambiarle, en ese caso de la sífilis, otro tratamiento que también responde, que en este caso sería derivados de la eritromicina. Sí, la podemos utilizar, la claritromicina, la eritromicina, se puede utilizar. Tarda más en pegarle, pero también le pega. O se puede utilizar otro tipo de antibióticos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos, para que cuando estén haciendo el diagnóstico, a veces puede ser la manifestación de sífilis como una urticaria, a veces puede ser la manifestación de sífilis como una ampollas que no se curan en orofaringe, a veces puede ser la manifestación en la piel como una manifestación mórbida, como puntilleo a nivel de tórax anterior o tórax posterior que desaparece. A veces puede ser alguna otra manifestación, no necesariamente genital, no se claven, que aunque sí se ve la sífilis terciaria, las ulceraciones no dolorosas o los ganglios que se pueden tener a nivel inguinal, no necesariamente, jóvenes. Entonces, es la gran simuladora. Puede tener otro tipo de comorbilidades, puede ser como erupciones cutáneas que van y desaparecen, así como puntilleos y como urticarias y no necesariamente angioedema. Eso se los platico porque es lo que me tocó de estar observando en este tipo de pacientes ahora que estuve en la dirección general, para que se pongan muy abusados. Seguimos. Ya se va a acabar la reunión. Sí, pues vamos a cortarle y luego vamos a hablar un poquito sobre las dudas, nada más, sobre dudas, y que acá vamos en tiempo y forma, vamos muy bien. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a cortarlo y luego vamos a iniciar otra vez. A ver.
Bueno, seguimos, jóvenes. Les decía, vieran qué interesante es esto, como que se está modificando todo esto relacionado con la sífilis. Y entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser, y eso lo vi aquí en Hermosillo, o sea, no estamos hablando de otra ciudad, no estamos hablando de otro país, estamos hablando de aquí de Hermosillo, y es reciente, que es reciente, hace 2 años, que fue cuando yo estuve ahí al frente y vi la cantidad. Mi preocupación fue tener lo mejor, el mejor laboratorio, y lo logramos, tener el mejor laboratorio, más que en el gobierno del estado. En el municipal teníamos un laboratorio para hacer el diagnóstico rápido, preciso y conciso de todas las enfermedades de transmisión sexual, para ayudar a... no puedes detenerlo, no puedes detener ese tipo, y nuestra función, como les decía yo, no es, el problema lo tenemos, es real y tenemos que resolverlo. Así de sencillo. Ya las políticas de prevención, del sexoservicio, y esa es otra cosa. Nosotros como médicos tenemos el problema enfrente y tenemos que resolverlo. Los políticos que se encarguen de hacer política, de que lo que se tenga que hacer, pero sí ayudar a nuestros pacientes para que no se nos vayan a complicar con otras cosas más graves, y poderlos ayudar con los medicamentos. Y eso se inició por los medicamentos que están presentando ustedes ahorita sobre alergia a la penicilina. Y me acordé de eso, que es una cosa muy importante, muy interesante, para que ustedes como médicos sepan tratar y diagnosticar pacientes. Es muy importante, como abrieron ustedes la historia clínica, pero muchas veces no les dicen en qué trabajan. Solo que tengan mucha confianza en la historia clínica, en el médico. No crean que los pacientes les dicen la verdad, sino que ya va a haber una interacción, y pues, es en perjuicio para ellos, pero uno como médico tiene que tener la capacidad para sacarles todo a los pacientes, tener anuencia, paciencia, tranquilidad y duro y a la cabeza. Preguntar bien en el historial clínico sin desesperarse, tener la paciencia, la anuencia de revisar y de pensar, primero pensar en el padecimiento para no perdernos de que sea alérgico a algún medicamento o traiga un padecimiento agregado. Y como les decía, no hay en ningún hospital ahorita aquí en Hermosillo un comité que se encargue en cada hospital para ver alergia, reacciones adversas a medicamentos. Y eso bajaríamos un chorro la mortalidad y la hospitalización en nuestros hospitales, de todos los medicamentos que estemos usando, y el comité que se encargue de revisar las reacciones adversas, si conviene seguir dándole el medicamento o no a ese paciente. En fin, revisar cuánto tiempo tiene con el medicamento. Nomás exclusivamente el comité encargado de revisar todos los medicamentos de cada paciente hospitalizado que se estén utilizando para ayudar mejor a nuestros pacientes. ¿Sí? Y eso es mejor para los pacientes. Mejoran un chorro, y aparte de que mejoran, disminuyen la hospitalización de nuestros pacientes, disminuyen la cantidad de medicamentos que se están utilizando. A los laboratorios les conviene que nos den penicilina hasta en el pelo, ellos que sacan la lana y todo. Dino que como médico tienes que ser bien, hijo de hasta grilla, tenemos que saber un chorro de cosas, y tenemos ni modo. Nos tocó vivir así y nos tocó ser médicos, y tenemos que saber también de eso muchas cosas relacionados con la economía. Todo eso, los laboratorios no tienen escrúpulos para darnos medicamentos hasta en el pelo, que nos desgraciemos o que no, tenemos que hacer las cosas académicamente bien, revisar, tener un historial clínico ahí en la cama del paciente. Este paciente está tomando 8 medicamentos. Caray, dices, hijo de 8 medicamentos. A ver, vamos revisando qué medicamentos están utilizando y para qué y cómo va, y va a seguir o no va a seguir. Todo bien estandarizado, bien hecho, seguir un protocolo bien establecido para la revisión de todos los medicamentos, y saber distinguir
entre una reacción adversa, entre saber distinguir entre una reacción de tipo alérgica, inmediata, tardía, todo. El comité se la tiene que saber perfectamente. Como dicen ustedes, se la tiene que rifar y tiene que saber bien exactamente todo relacionado con todos los medicamentos que se estén utilizando, todos, hasta la cremita que le están poniendo ahí por una quemadura o por le están poniendo algo en la piel para tratar de aumentar la cicatrización o una infección a nivel local. Todo eso, según esto que son cremas inertes, de inertes no tienen nada. Inertes, no digo, ahí cualquier sustancia puede ocasionar cualquier problema. Hasta la vaselina. La vaselina no es más que aceite de aceite natural, pero no le hace que sea natural, ocasiona muchos problemas. ¿De dónde vienen los pólenes? Son naturales y ocasionan gravedad, rinitis y asma muy grave en algunos pacientes, en serio. Y hay gente que se pone grave, es que ustedes, lástima que no han estado rotando ahí conmigo para que vean en la práctica, y llegan los pacientes con los ojos inflamados, ahora la polinización. Ahora otra cosa que se ha visto, ahora que usamos el cubrebocas, han disminuido un chorro los aeroalergenos en los pacientes y casi no tienen manifestaciones clínicas. Entonces, pero les llegan los ojos y llegan con los ojos hinchados. Entonces empiezan las manifestaciones clínicas, pero los que llegan por los aeroalergenos o que traen lentes, disminuye un chorro la cantidad de aeroalergenos. Acuérdense que depende del estímulo, de la cantidad del antígeno para que monte la reacción. Ya cuando está sensibilizado, no necesariamente, a veces es muy poquita la cantidad y con eso se inicia la reacción inmunológica. Al principio sí, depende a veces del estímulo, de la cantidad, en algunas ocasiones. Depende de muchos factores genéticos, acuérdense también, de que el gen se dispare para que monte la reacción, del medio ambiente y toda esa cosa. Sí, que hace que tengamos manifestaciones clínicas determinadas en nuestro cuerpo. Entonces seguimos con algunas dudas sobre alergia a medicamentos, hasta dónde vamos. Piensan que eso es importante. Es un poco de historia lo que les estoy diciendo, pero al final de cuentas tenemos que saber manejar los efectos adversos a los medicamentos. Saberlos manejar, distinguirlos y qué tratamiento debemos de dar al momento en que hacemos el diagnóstico y cuáles exámenes de laboratorio vamos a utilizar para comprobar y no necesitan ser alergólogos, sino que hay ciertas tips que yo les voy a decir ya cuando veamos en el diagnóstico, en la práctica clínica, qué tips son más importantes. Los linfocitos si van a estar aumentados, los eosinófilos si van a estar aumentados, qué exámenes en sangre podemos hacer para que tengamos más elementos para hacer el diagnóstico de alergia a medicamentos, si están aumentados los monocitos, si los eosinófilos están aumentados, si los linfocitos están bajos. ¿Qué es lo que pasa en una biometría, en una simple biometría hemática? ¿Cómo podemos ir perfilando hacia un buen diagnóstico? Y ya exámenes más específicos, por ejemplo, IG específica para penicilina, ¿sí? Hay que ver si es reacción de otro tipo, no necesariamente si es tipo 3, entonces si tiene IgG o IgM, si fijan complemento, si no fijan complemento, porque acuérdense que la penicilina, las reacciones ahorita, y creo que los muchachos van a hablar, no nomás es de tipo 1, puede ser desde tipo 1, por eso se pone como ejemplo la penicilina, porque no nomás es de tipo 1, sino que puede ser hasta de tipo 1, 2, 3 y 4, según la clasificación de Helicums. Las manifestaciones pueden ser de tipo 3 por inmunocomplejos, con manifestaciones clínicas en las articulaciones mayores, en las articulaciones menores, con ronchas y que van y vienen, con dolores musculares, articulares, con fiebre. Entonces, todo esto, y nosotros estamos pensando que es una infección, y no, realmente es por el medicamento. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo. Por eso se pone la penicilina como ejemplo de los demás medicamentos que en un momento dado pueden tener manifestaciones clínicas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4.
según la clasificación de Helly-Combs. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? No hay preguntas, entonces. Pues por el momento no. Bueno, sí, eso es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero yo como médicos generales? Que sean el conocimiento que sea utilitario, que sea útil para ustedes, que tengan los conocimientos básicos, pero bien firmes, de cómo llegar al diagnóstico de alergia al medicamento. Así sencillito, facilito, como decía el doctor Padilla, que ya les da clase, y luego les pone los exámenes bien difíciles. Dice facilito, sencillito, como los argentinos, sencillito, pero y luego se los pone bien difíciles. Entonces, sí, los invito a que revisen, que tengan buenas bases todos, porque todos son listos. Aquí no hay que uno es más. Para mí todos ustedes son listos y sí quiero que se lleven muy buenas bases sencillas, fáciles, que hasta con una biometría hemática los orienten a decir, pues sí, va por ahí, porque sí parece ser que sí una alergia a medicamentos, porque trae eosinofilia, trae los monocitos elevados, los trae bajos, pero tienen que correlacionarlo con las manifestaciones clínicas también. O sea, tiene que haber una correlación clínica. Sí, y si mandamos a hacer algunos otros exámenes de laboratorio ya más específicos que ustedes como médicos generales los deben de saber. Y esos vamos a ir revisando. Yo creo que le vamos a dejar hasta ahí. Ya va a ser la hora con 40 minutos. Entonces ahí le dejamos. Les vamos a seguir el lunes. ¿Sí? Entonces acuérdense que es muy importante las reacciones a los medicamentos para que le den una repasadita a todo esto, ¿no? ¿Está bien? Órale, pues entonces, jóvenes, nos vemos el lunes. Primeramente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Hasta el lunes, nos vemos. Bye.